Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame en este precioso día. Ayúdame con tu palabra, Padre. Tu palabra es verdad, Padre, y toda gloria y honra solamente sea a ti, Espíritu Santo. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué hago énfasis? Y el Señor en su palabra dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque este Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y por mí, mi querido hermano y hermana, y por toda la humanidad, por todos aquellos hombres y mujeres que acepten, reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de sus vidas. Porque toda la humanidad necesita de Jesús. Todos los hombres y mujeres de este mundo necesitan a Jesús. Todos. No hay uno en este mundo que no necesite de Jesús. El problema es que el hombre no quiere reconocer a Jesús. El problema es que el hombre no quiere reconocer su pecado. Pero el hombre, mi querido hermano y hermana, usted sabe que ha nacido en pecado de acuerdo a la Biblia. Los primeros pecadores fueron Adán y Eva, y por ende toda la generación ha nacido y sigue naciendo en pecado. Entonces hay una maldición sobre la cabeza de cada ser humano cuando nace, ¿verdad? Y de la única manera que el hombre puede escapar de esta condenación es cuando se arrepiente, cuando se rinde, reconociendo su condición de pecador y pecadora, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. De esta manera el hombre queda automáticamente libre de esa maldición y ese pecado, porque se ha arrepentido a Jesús, lo ha recibido como su Señor y Salvador personal de su vida, y Jesús ha escrito su nombre en el libro de la vida en el cielo. Ahí el hombre ha arreglado cuentas con Dios. Ahí el hombre se ha vuelto en amistad con Dios. Se ha vuelto a amistar con Dios, si usted lo puede llamar de esa manera. Porque el hombre se apartó de Dios cuando pecó. Dios se fue. La Biblia dice que en el principio Adán y Eva se reunían todas las tardes en el huerto del Edén. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios se fue. Se rompió esta relación. Entonces vuelve esta amistad, vuelve esta relación otra vez cuando el hombre se arrepiente, reconoce su condición pecaminosa y acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Reconoce que el único Salvador del mundo es Jesús de Nazaret. Reconoce que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret. Él, porque no hay otro intermediario, mi querido amigo, hermano, hermana. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Este grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Muchas religiones en el mundo reconocen a Jesús, pero no como Dios. Solamente lo reconocen como un religioso, como un rabino, como un profeta, más nada. Pero Jesús es Dios. Él es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin, es el Todopoderoso, mi querido hermano, amigo, amiga. Y Él volverá en las nubes a levantar a su pueblo. Dice su palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe?
porque creemos que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y por mí. Y por fe creemos y aceptamos esta grandiosa y única verdad, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día dentro de los muertos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay más nada, mi querido hermano y hermana. Y nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, Señor. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Y muchas veces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dice que Él es el camino? ¿Por qué Jesús dice que Él es la verdad? ¿Por qué Jesús dice que Él es la vida? Y muchos dicen, esto no es verdad. Pues sí es verdad, mi querido amigo y amiga. Porque el único que conoce el camino al cielo es Jesús de Nazaret. Él es el único, mi querido amigo y amiga. Usted dirá, ¿por qué? Porque Él vino del cielo, pues mi querido amigo y amiga. Él conoce el camino del cielo a esta tierra. Y Él ha regresado al cielo a preparar morada para su pueblo, para sus hijos, para usted cristiano, para usted cristiana, y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Y Él prometió, y lo que prometió lo cumplió. Mandó al Consolador, el Espíritu Santo, que mora en su corazón, mi querido hermano y hermana. Por eso los cristianos tenemos la seguridad que cuando nuestro tiempo se acabe, nos iremos con Jesús. Allí, allá, donde no hay más llanto ni dolor. O que el Señor venga. Antes que nos vayamos de este mundo, nos iremos con Él, ¿verdad? Y nos encontraremos en las nubes. Pero si el Señor nos llama antes, igual nos iremos con Él. Mis queridos hermanos y hermanas. Para el cristiano no hay pierde. Sea que usted se vaya ahora, antes o después, o cuando el Señor venga en las nubes. Lo importante, mi querido hermano y hermana, que usted permanezca fiel. Lo importante es, hermano y hermana, que permanezcamos fiel. Dice, ¿por qué? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice, obedeciendo los mandamientos, porque el Señor así lo demanda. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El cristiano tiene que guardar los mandamientos de Dios. La Biblia dice que el todo del hombre es guardar sus mandamientos, es obedecerle, es creerle, es guardar los mandamientos. Usted puede tener todo en este mundo, mi querido hermano y hermana, y puede haber sido bendecido de una manera tan grande y poderosa como muchos cristianos han sido bendecidos espiritualmente y materialmente de sobremanera. Pero cuando usted se vaya de este mundo, cuando su tiempo haya llegado, mi querido hermano y hermana, usted se irá dejando todo, aún el regalo más precioso o más pequeño, el diamante, el lapicero de oro, lo que fuese. Cuando se va de este mundo, se irá sin nada. Nada. Su cuerpo irá a un cementerio y una fría lápida lo cubrirá. Y la puerta de ese ataúd, de ese nicho, será tapado con una lápida de mármol o de piedra, con cemento, y puesto un nombre ahí que dirá, nació y murió. Es todo lo que se verá ahí. Ahí irá su cuerpo. Pero la palabra de Dios dice, mire, este es importante. La palabra de Dios dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ok, usted ya se murió, ¿verdad? Su cuerpo fue al cementerio, pero el Señor lo está guiando, cuidando y guardando. Y en otra versión dice, porque este Dios guardará a ese cuerpo aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es de un cristiano, de una cristiana. Irá a un cementerio, sí,
pero siempre habrá un ángel protegiendo ese cuerpo hasta que Jesucristo venga en las nubes. Nadie podrá tocar ese cuerpo. Qué grande es Dios, ¿verdad? Su espíritu y su alma se irá pues con Dios. La Biblia dice que el espíritu vuelve al que lo dio, y usted, cristiano o cristiana, se irá a los brazos de Jesús. Pero su cuerpo irá a un cementerio hasta que Jesucristo venga en las nubes, y así levante su cuerpo y usted se encuentre en las nubes con ese cuerpo, y Jesús lo una con su espíritu y su alma, y usted volverá a ser un cuerpo hablante, caminante, pero esta vez un cuerpo glorificado, como el cuerpo que tiene Jesús, como el cuerpo que Él se levantó saliendo de esa tumba al tercer día. Qué grande, ¿verdad? Qué grandioso. ¿Por qué hice mención de que el cuerpo del cristiano, aun estando muerto en una tumba, es protegido y guardado por Dios? Porque su palabra lo dice. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice, Él cuidará, Él guiará, aún más allá de la muerte. Usted, mi querido hermano y hermana, no es cualquier cosa. Usted, mi querido hermano y hermana, cuando su tiempo se acabe en este mundo, usted se irá al cielo con Jesús, su cuerpo al cementerio o donde quiere, o donde esté. Pero el Señor lo cuidará. Pondrá ángeles, un ángel o no sé cuántos, pero Dios protegerá ese cuerpo donde haya quedado. Mire, voy a acabar con esto. Muchos testimonios he escuchado de hermanos cristianos, hoy pastores, evangelistas, y Dios los sigue usando maravillosamente. Pero voy a tomar solamente un ejemplo de un pastor en Haití, en Haití o Haití, como usted lo llame. Este hombre era un brujo muy conocido, pero muy conocido no solamente en Haití, sino en África, en Santo Domingo y en muchos países, donde verdaderamente la brujería es una profesión de alto reconocimiento humano en esos países, que tiene mucho poder y control sobre su población, sobre su pueblo. Y este brujo, un brujo muy conocido, siempre estaba acostumbrado a sacar los cadáveres frescos, dice, después de haber sido enterrado, al máximo al segundo día de haber sido enterrado, él iba a sacar las partes que a él le interesaba de ese cadáver para hacer su brujería, para hacer los trabajos con los clientes internacionales que él tenía para este negocio. ¿Qué le parece? Un hombre que recibía personalidades, artistas, empresarios, gente rica de mucho poder económico, pero que llegaban a su casa, a su mansión, para hacer estos arreglos que cuestan miles de dólares. Y lo siguen haciendo. Claro, él no, pero lo siguen haciendo en este momento, en Haití, en África, en otros países del mundo. Pero ¿sabe qué? Él tenía una conexión con los cementerios. Y él estaba muy interesado siempre en un tipo de personas, jóvenes, fuertes. Y dice que él tenía un cliente muy famoso que pagaba mucho dinero y estaba esperando justamente por un tipo de cadáver. Y este cadáver apareció aparentemente y el brujo tenía atento al hombre del cementerio, a la persona encargada del cementerio. Y el cuidador del cementerio le avisó al brujo, le dijo, tengo perfectamente el cliente que tú necesitas. Le dijo, es una mujer muy fuerte, de una edad promedio, pero muy fuerte. Murió de una muerte repentina. Lo enterraron ayer. Puedes venir esta noche o mañana y haremos el trabajo. Inmediatamente el brujo hizo los arreglos con toda su gente para ir al cementerio para desenterrar este cadáver y sacar las piezas del cuerpo de esta muerta y de esta manera usarlo para los trabajos que él acostumbraba a hacer constantemente con sus clientes, valga la redundancia, ¿no? Entonces fueron a la hora indicada en la madrugada y cuando llegó al cementerio, el hombre del cementerio lo guió al lugar de la tumba. Pero cuando están llegando al lugar donde habían puesto este cadáver,
encontraron una tremenda sorpresa. Encontraron un hombre parado con una espada ahí sobre la misma tumba de este cuerpo. Y el brujo quedó espantado y comenzó a gritar: ¿qué es esto? ¿Qué trampa es esto? Y el mismo enterrador sabía lo que era. Y el brujo se acercó más con todos sus rituales que ellos hacen. Dice, y salió revolcado, tirado, como si alguien lo cargó y lo tiró como un saco de nada. Intentó 2 veces, fue tirado de tal manera, golpeado. Y el hombre salió huyendo de ahí con sus trabajadores y con el enterrador. Huyeron de ahí. Y a cierta distancia volvieron a mirar esa tumba. Y dice, había un hombre con una espada ardiente caminando alrededor de la tumba, guardando ese cuerpo muerto de una sierva. ¿Quién era esta persona? Esta persona en vida había sido una prominente pastora. Mire usted cómo Dios estaba guardando aún su cuerpo muerto de esta mujer en la tumba. Mire usted cómo es Dios. Dios no se ha equivocado, su palabra lo dice. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios estaba cuidando, guardando este cuerpo aún más allá de la muerte de su sierva. Ahora, esto no es el único caso. Él cuenta de varios casos similares. Y otras brujos y brujas dicen lo mismo, que siempre vieron esto y ellos no podían acercarse a una tumba de un cristiano muerto o cristiana muerta para tratar de tocar nada de esa tumba. Tocaban todo lo que fuese de otros que no eran cristianos ni cristianas, pero del cristiano no lo podían tocar. ¿Qué le parece? Ese es Dios. Ese es Dios que cuida de sus hijos. Eso es Dios, que cuida de sus hijos aún más allá de la muerte. Mi hermano quiere más. Que cuando su tiempo se acabe, usted irá al cielo con Jesús. Y su cuerpo un cementerio, claro. Pero Jesús ordenará que un ángel proteja ese cuerpo, aún de usted estando en el cementerio. Qué grande, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo vuelva en las nubes, ese cuerpo saldrá de esa tumba y se encontrará en el cielo con Jesús. Ahí su cuerpo será unido con su espíritu y su alma. Y usted vendrá a tener un cuerpo como Jesucristo tiene, un cuerpo glorificado. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios es un grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel. Su palabra dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo lo que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos, mis queridos hermanos y hermanas, y ser fiel a nuestro Dios. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos, mi querido hermano y hermana, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sabemos que ese Cristo fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y por mí, ¿verdad? Sabemos que si no hubiese sido por Jesús, usted y yo jamás hubiésemos podido ser salvos. Porque sabemos usted y yo que jamás hubiésemos podido pagar tan terrible deuda que nosotros como cristianos ahora
No debemos nada. Pues claro, Jesús lo pagó. Pero antes, imposible de pagarlo. Ni con todo el oro del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios, mi querido hermano y hermana. Porque ese grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, pagó por usted, por sus miedos, por sus dudas, por su vergüenza, por su soberbia, por su orgullo, por su pecado, por su miseria espiritual, por el vicio que usted tenía, por sus trampas y mentiras. Jesús lo hizo, pagó por usted en la cruz del Calvario, por sus enfermedades, por sus deudas, por sus frustraciones. En fin, por todo aquello que no glorifica el nombre de Jesús. Jesús fue a la cruz y lo pagó por usted, para que usted pueda ser llamado hija de Dios, hijo de Dios, y su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Mi querido hermano y hermana, yo lo animo en este día, que busque de Dios y se agarre de verdad de Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es un Dios de verdad, grande y poderoso, lleno de todo poder. Lleno de todo poder. Grande, poderoso y misericordioso es el Santo de Israel. Es su Padre, es su hermano, es su amigo, es su Dios, es su todo. Hermano, hermana, y usted le pertenece a Jesús de Nazaret. Usted es propiedad privada de Jesús de Nazaret. Yo soy propiedad privada de Jesús de Nazaret, de aquel grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mi Dios, en Él está puesta mi vida. Él sostiene mi vida en sus manos. Él sostiene la vida de usted, mi querido hermano y hermana, en sus manos. No hay de qué temer. Lo animo, hermano, lo animo. Agárrese del único grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel. Amén. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos que no conocen de Jesús. Usted, amigo, amiga, que no conoce de Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús, amigo, amiga. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga Jesús. Arrepiéntase, amigo, amiga, arrepiéntase, reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Nadie podrá ocupar ese corazón vacío que usted lo tiene. Solamente Jesús. Y mire usted, amigo, amiga, que ha tratado de llenar ese corazón vacío con sexo, con drogas, con licor, con trampas y mentiras, con dinero, con lujuria, con poder, con todo lo que el diablo ofrece. Usted ha tratado de llenar su corazón, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? ¿Y cómo está? Más vacío que nunca. Porque, amigo, amiga, le repito, ese corazón vacío le pertenece a Jesús. Cuando Jesús entre, tome control de su vida, de su corazón, usted vendrá a ser una persona diferente, una nueva persona, completamente, se lo garantizo, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso el Señor dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, amiga, cierra tus ojos y repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Sí, amigo, amiga, repite esta oración. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, me rindo a ti. Por favor, Jesús, ven, entra a mi corazón, cambia, transforma mi vida
para siempre. Jesús, y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Por favor, Jesús, úsame para lo que tú quieras. Y toda gloria y honra solamente sea a ti, mi Jesús. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final, en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa mente